Hola, ¿cómo estás? Soy Natalia Chávez y soy de Venezuela. Soy abogada en Venezuela y ahora soy abogada en los Estados Unidos bajo una licencia emitida por la barra del estado de Texas. El propósito de este video es simplemente darte información valiosa en el proceso de inmigración en el que te encuentras después de haber cruzado la frontera de los Estados Unidos. Es importante recalcar que mi opinión no constituye asesoría legal específica para tu caso y que es importante que contactes y te comuniques con un abogado lo más pronto posible para que te brinde asesoría específica en tu situación concreta. Al ser inmigrante como tú, sé y me puedo imaginar que tienes muchas preguntas, mucho miedo y mucho desconocimiento respecto al proceso de inmigración que acaba de iniciar. Y mi idea es poder ayudarte a navegar este proceso dándote información valiosa que puedas utilizar para tu beneficio. El primer punto que me gustaría aclarar es que el sistema de inmigración de los Estados Unidos está compuesto por diferentes departamentos u oficinas encargados de canalizar diferentes aspectos dentro de este proceso. Las más comunes de estas son la Oficina de Administración de Inmigración, o por sus siglas en inglés USCIS. Esta oficina se encarga de decidir aplicaciones o solicitudes que las personas presentan para obtener un beneficio de inmigración. Otra entidad es el Departamento de ICE, que se encarga de enforzar las leyes de inmigración, o como generalmente es conocido como la Policía de Inmigración, y las personas que generalmente procesan a quienes han cruzado la frontera de los Estados Unidos. Adicionalmente, tenemos la Oficina de la Corte de Inmigración, o por sus siglas en inglés EOIR. Es importante entender que estas oficinas son separadas y en cierta forma independientes. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que ocurre o sucede o la información que presentas a una de estas oficinas no necesaria y automáticamente va a ser informada a otra de estas oficinas. Cuando tienes un proceso de inmigración, tienes que facilitar tu información con cada una de estas oficinas independientemente. Cuando entraste por la frontera, probablemente al dejarte salir te dieron una cita para presentarte con la oficina de ICE. Es importante tomar en cuenta que esa cita es distinta e independiente de tu fecha de corte con inmigración. Es importante que tengas en cuenta y anotes estas dos fechas para que no vayas a faltar a ninguna de ellas. Si cruzaste por la frontera de los Estados Unidos, es muy probable que ICE te haya hecho entrega de un documento que se llama Notificación de Comparecencia o Notice to Appear. Ese documento es comúnmente referido como el NTA por sus siglas en inglés. Este documento es de vital importancia en tu caso. Es necesario que lo resguardes adecuadamente y mi sugerencia es que hagas copias de este documento y los preserves en un lugar seguro, tal como un correo electrónico. Este documento contiene información que va a ayudarte a ti y a tu abogado a representarte adecuadamente. La información que contiene ese documento es la siguiente. En primer lugar, vas a encontrar en la esquina superior derecha tu número de caso o número alien. Es un número que comienza con la letra A, generalmente seguida por el número 0 o el número 2, y que contiene 9 dígitos. Ese número es tu número de caso y es un número único asignado a tu persona y que va a estar asociado con todos los procesos de inmigración que realices con la corte, con la oficina administrativa o con ICE. También es una buena idea memorizar este número alien o guardarlo en un lugar donde tengas fácil acceso. Si llegas a perder tus documentos de inmigración pero tienes ese número alien, va a ser mucho más fácil para tu abogado encontrar información importante de tu caso, tal como la fecha de tu corte. En ese documento también vas a encontrar la fecha y lugar de tu entrada a los Estados Unidos. Esa información es muy importante para muchas aplicaciones, beneficios y remedios de inmigración. Va a ser muy importante para tu abogado saber con exactitud cuál es esa fecha. Por último, en la parte inferior de ese documento vas a encontrar la fecha, hora y dirección donde se va a celebrar tu primera audiencia de inmigración. Es muy importante tener esa fecha y recordarla, ya que de no asistir a tu corte de inmigración, el juez podrá ordenar tu deportación en ausencia. De igual manera, es importante tomar en cuenta que la corte de inmigración puede cambiar unilateralmente esa fecha de
de corte y te van a enviar una notificación con esa nueva fecha. Así que es importante estar al tanto de los documentos que recibas de parte de la Oficina de Inmigración o de la Corte de Inmigración. Tu dirección a donde la Corte va a enviar esas notificaciones también está en la notificación de comparecencia. Es importante que la Corte tenga esa información actualizada para que no vayas a perder ninguna actualización de esa información. Si entraste cruzando la frontera o por medio de la aplicación CBP One, es muy probable que tu remedio de deportación sea un asilo. Es importante saber que el haber aprobado la entrevista de miedo creíble que te hicieron en el centro de detención no significa que ya estás aplicando por un asilo. Simplemente significa que te van a dar la oportunidad de aplicar y pelear tu caso de asilo desde los Estados Unidos. Debes enviar tu aplicación de asilo dentro de un año de la fecha de entrada a los Estados Unidos, la cual, como te dije anteriormente, vas a encontrar en tu notificación de comparecencia. Si no envías esta aplicación a tiempo, no vas a ser elegible para el remedio de asilo, sino solamente para una suspensión de deportación. También me gustaría aclarar que el asilo no es un remedio que protege de la pobreza o de las situaciones sociales que está atravesando nuestros países. El asilo solamente protege 5 bases que están establecidas en la ley de inmigración. Esas bases de protección del asilo son la opinión política, la raza, la religión, la nacionalidad o pertenecer a un grupo social particular. Cada una de estas bases tiene características, elementos, estándares que deben ser alcanzados para que el juez de inmigración te otorgue el beneficio del asilo político. Es muy importante que un abogado de inmigración analice tu caso, analice tu historia y la presente de una forma adecuada. La siguiente pregunta que me hacen los inmigrantes al cruzar la frontera es: ¿necesito un abogado para mi caso? Y la realidad es que, si bien puedes defenderte de forma independiente sin necesidad de un abogado, no lo recomiendo. Las leyes de inmigración en Estados Unidos son muy amplias, complejas y confusas. Tener un abogado que te represente te va a ayudar a elevar las posibilidades de ganar tu caso, sobre todo a evitar cometer errores que pueden ser muy perjudiciales e irreparables. Hay muchas organizaciones en Estados Unidos sin fines de lucro que pueden ayudarte con asesoría legal gratuita y puedes contactarlos a ver si te pueden apoyar, o puedes contratar un abogado de manera privada. En Estados Unidos, un abogado es una persona que ha estudiado y ha obtenido una licencia para practicar y ejercer la ley. Un abogado puede ayudarte con tus procesos en la oficina de inmigración y también en la corte de inmigración. Hay que tomar en cuenta que un notario o preparador de documentos no puede representarte en la corte de inmigración. Y si has entrado por la frontera, te van a asignar una audiencia y necesitas tener un abogado con licencia que pueda representarte en esa corte. Durante mi carrera, lamentablemente he visto a muchas personas ser estafadas por personas que no tienen licencia para ejercer el derecho en Estados Unidos y que les dan una asesoría o una guía inadecuada y terminan perjudicando su caso. Mi recomendación es que te asegures que la persona que te está ayudando tenga una licencia de derecho y pueda ejercer legalmente en los Estados Unidos. ¿Cómo puedes saber si una persona tiene licencia para ejercer derecho? Puedes llamar o buscar la página web del Colegio de Abogados del estado donde se encuentre y con su nombre y apellido puedes verificar si esa persona realmente tiene una licencia y está autorizado para practicar la ley. Otra pregunta muy común es: ¿puedo obtener un permiso de trabajo? Y la respuesta a esa pregunta es que depende de tu caso en particular. Si entraste y te dieron un parol, es posible que puedas aplicar a un permiso de trabajo solo por el tiempo que te hayan dado ese parol. Si entraste y no te dieron parol, entonces no puedes pedir un permiso de trabajo hasta que mandes tu aplicación de asilo y esperes 150 días para poder enviar tu aplicación de permiso de trabajo. En general, un permiso de trabajo es un beneficio que está asociado a un proceso o a un estatus en particular. Si no lo tienes, entonces no puedes aplicar a este beneficio. Al entrar por la aplicación CBP One, te otorgan un parol y puedes solicitar el permiso de trabajo por el tiempo que te otorguen ese parol, que generalmente es un año. Es importante revisar tus documentos y ubicar tu I-94 para confirmar esta información. Pregúntale a tu abogado.
¿Cómo sabes si tienes un parol? El parol se puede ver de diferentes maneras. Revisa en tus documentos a ver si encuentras uno de estos ejemplos. Muchas personas sienten miedo de ir a la Corte de Inmigración y prefieren no asistir porque temen que van a ser arrestados por inmigración en esta ocasión. Quiero dejarte saber que es muy poco probable que esto suceda. En la Corte de Inmigración no van a detenerte. Incluso si el juez llegase a ordenar tu deportación, vas a tener 30 días para someter una apelación y no te van a detener en ese momento. Tu abogado puede dejarte saber si hay alguna orden de arresto en tu contra que te ponga en riesgo de detención. Por favor, contáctalo y asegúrate de que no suceda. Otro temor común que tienen las personas en tu situación es temor de asistir a sus citas de chequeo con ICE. Es importante asistir a esas citas, ya que de lo contrario, ICE pudiera buscar una orden de arresto en tu contra. ¿Puedo mudarme o cambiarme de dirección? La respuesta es sí. Puedes vivir en donde quieras vivir dentro de los Estados Unidos, pero tienes la obligación de reportar ese cambio de domicilio con ICE, con la Corte de Inmigración y con la Oficina de Inmigración USCIS si tienes un proceso con ellos también. ¿Qué pasa si decido irme por mi cuenta de los Estados Unidos? Esta es una decisión que debe ser cuidadosamente tomada. Salir de los Estados Unidos cuando tienes un juicio de deportación abierto puede ser tomado en cuenta como una autodeportación. De igual manera, si has acumulado presencia ilegal y sales de los Estados Unidos, vas a detonar ciertos castigos que pueden tener consecuencias muy serias con inmigración. Habla con tu abogado antes de salir del país si ese es tu caso. ¿Debo llevar a mis hijos menores a la Corte de Inmigración conmigo? La respuesta es sí. Si tus hijos también están en el juicio de deportación y tienen un caso en la Corte de Inmigración, ellos deben asistir a la audiencia. En la mayoría de los casos, después de la primera audiencia, los jueces autorizan a que los niños no vayan a las audiencias siguientes, pero no debes tomar esa decisión sin la autorización del juez que está llevando tu caso. Si tienes alguna duda, es mejor que te presentes con ellos y consulta con tu abogado, ya que él puede confirmar. Si entraste por la frontera con tus niños menores de edad y su otro progenitor no entró con ellos o no se encuentra en los Estados Unidos, por favor, contacta a un abogado. Puede haber una alternativa de una visa para ellos que les permita obtener una residencia. Esta visa tiene muchos requisitos, así que es importante que analicen muy bien tu caso. ¿Qué pasa si no asistes a tu corte de inmigración? Si no asistes a tu corte de inmigración, el juez de inmigración puede ordenar tu deportación en ausencia. Esto no solamente va a terminar tu caso de inmigración, vas a tener una orden de deportación activa y puede también limitar tu posibilidad de ajustar tus papeles por medio de otros procesos. Debes evitar esta situación a toda costa. Si esto llega a suceder, debes contactar a un abogado inmediatamente. La ley de inmigración establece los casos y las condiciones en las que una orden de deportación en ausencia puede ser eliminada y un caso puede ser reabierto. En general, tienes solamente una oportunidad para solicitar al juez que reabra tu caso. Es por eso que es muy importante hacerlo con un abogado capacitado y que se encargue de presentar toda la evidencia necesaria para conseguir la aprobación. Sin embargo, ten mucho cuidado, ya que razones como olvidé que era mi corte de inmigración, no me di cuenta o se me pasó, no son suficientes para reabrir un caso. En general, los jueces de inmigración solamente van a reabrir un caso cuando hayan circunstancias excepcionales o cuando realmente no te hayan avisado de la fecha y hora de tu audiencia. ¿Hay otras maneras de arreglar papeles además del asilo? La respuesta es sí. En Estados Unidos hay muchos tipos de visas y procesos por medio del cual las personas pueden conseguir una residencia permanente. Al entrar por la frontera de manera irregular, esas limitaciones pueden estar mucho más limitadas. Es importante que hable con un abogado para que él pueda evaluar tu caso y determinar
si hay otras opciones además del asilo para ti. Pueden arrestarme si asisto a mi cita de chequeo con ICE. A menos que tengas una orden de arresto o una orden de deportación activa, es poco probable que ICE proceda a tu detención. Sin embargo, por favor, habla con un abogado si tienes ese temor para que él pueda guiarte y saber si hay un riesgo de detención al momento de presentarte en este chequeo.